Bueno, está con nosotros el doctor Eirabedian. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo le va? Doctor, en realidad hoy es un día muy triste para mí, pero al mismo tiempo un día de orgullo. Las dos cosas coexisten extrañamente en una misma persona para un mismo acontecimiento. En realidad somos muy pocos los que podemos decir en el mundo que pertenecemos a pueblos que tienen una antigüedad, como en el caso del pueblo armenio, mayor de 3 años, de 3000 años. 3000. Una antigüedad que se remonta a orígenes de pueblos que han desaparecido de la faz de la tierra. Y este pueblo, curiosa, extraña, misteriosamente, por un designio superior, ha permanecido. Hoy están distribuidos, somos muy pocos los que tenemos. Por eso hablé del orgullo. La tristeza se refiere a otra cosa. El orgullo de pertenecer a un pueblo que se remonta en sus orígenes de ese modo, los hay en San Pablo, en Montevideo, en Buenos Aires, en Córdoba, en California, en Francia, en Egipto, en Siria, en el Líbano, en la ciudad vieja de Jerusalén, y podría seguir nombrando lugares donde se va a encontrar alguien que pertenece a este pueblo. Bueno, este es un motivo de orgullo. Y el motivo de tristeza es porque hoy se celebran los actos que se han organizado a raíz del centenario de lo que se llama el primer genocidio del siglo XX. Genocidio, para que la gente lo entienda, porque en estos días ha sido probablemente bombardeada con una gran profusión de datos históricos referidos a lo que había ocurrido con el designio del Estado turco, que tomó la determinación, toda una serie de personajes siniestros que tuvieron un mal final, de suprimir al pueblo armenio. Ese pueblo tan antiguo, tan remoto, que fue el primero que adoptó el cristianismo en el año 300 y pico, que se mantuvo unido alrededor de un idioma, que se mantuvo unido alrededor de una fe, de una iglesia, en medio de un mundo hostil, que pasó por todas las calamidades, por todas las situaciones dramáticas que el mundo ha ofrecido, que vivió, sufrió, padeció el infortunio de masacres, persecuciones, divisiones, etcétera, y quedó reducido a una mínima expresión. Y que fue un exterminio planificado. Bueno, justamente la palabra genocidio expresa eso. Cuando se toma una determinación por parte de un grupo con poder, puede ser un país, como en este caso, que era en ese momento el Imperio Otomano, de una manera planificada, ordenada, sistemática, organizada, tomar la determinación de suprimir a un pueblo por razones étnicas, por razones raciales, por razones religiosas o por las razones que tenga, geopolíticas o las que tenga. El Estado turco tomó la decisión de poner fin a la existencia del pueblo armenio. Los armenios eran, en la situación que vivía Turquía, personas que se dedicaban a sus actividades. Hacía 6 siglos que vivían bajo la dominación turca, como muchos otros pueblos de la región, y eran descollantes en sus actividades. Pero tomaron la decisión, esta banda que gobernaba el Imperio Otomano, que terminó al final de ese ciclo del año que va entre el 14 y el 18, de suprimirlo al pueblo armenio, ejecutando durante muchos años una matanza perseverante de una extrema crueldad. Y yo personalmente soy descendiente, personalmente, de sobrevivientes de ese hecho, porque la totalidad de los miembros de la familia, de mi padre y de mi madre, que no se conocían entre sí, que obviamente eran jóvenes, mi padre tenía 20 años, mi madre tenía 13 años, y se conocieron recién cuando fueron traídos a la Argentina, todos ellos fueron asesinados en esa época. Probablemente la totalidad de los miembros de la familia de mi madre el mismo día. Por eso dije, había motivos de orgullo por la pertenencia, había motivos de tristeza por el acto en sí mismo. Entonces,
siempre se ha tenido presente este episodio. Y lo voy a rematar con dos referencias para argentinos. Qué curioso destino el que ha tenido la Argentina con relación al repudio del genocidio y a la solidaridad con los armenios. Y esto es lo que en estos días, probablemente en la cantidad de datos que la gente ha ido requiriendo, demandando, solicitando, algunos pueden no haber sabido, no están obligados a saber, y otros quisieran saberlo. Son dos acontecimientos separados y distintos, pero que conciernen a argentinos. Por iniciativa de una fundación llamada Luisa Airabedián, cuyo inspirador es el hermano mayor mío, Gregorio Airabedián, se inició un juicio contra el Estado turco. Y ese juicio fue resuelto, único caso en el mundo, favorablemente para los demandantes. Y el juez federal, el doctor Ollarvide, decidió que el hecho ejecutado desde el 24 de abril de 1915 en adelante constituye el delito de genocidio y que el autor de ese hecho es el Estado turco y que el responsable de las consecuencias de ese hecho es el Estado turco. En definitiva, había que tener energía, firmeza, valor, convicción para tomar esa determinación. No importa el nombre del juez, muchos han querido minimizarlo por la trayectoria del doctor Ollarvide. Se pueden cometer en el ejercicio de la justicia actos que son de injusticia y actos de justicia. Este es un acto de reparación y había que tener la decisión de hacerlo. Y consiguió toda la documentación demandando a todas las cancillerías del mundo y reunió un cuerpo jurídico de enorme valor que entonces relaciona a la familia a la que yo pertenezco, a la familia Airabedián, con ese pronunciamiento judicial. Ahora un sobrino nieto ha tomado la posta de esta actividad y está en todos los emprendimientos que se relacionan con la fundación que lleva el nombre de su madre y con la asunción de todas las banderas reivindicatorias de los armenios. Este es el primer argentino. Y es aquí que el jefe de la cristiandad católica en el siglo XXI iba a contribuir con la mayor reparación y reivindicación de los derechos que le asisten a los armenios, pero llamando a las cosas por su nombre. Es decir, sin ocultamientos ni dobleces, ni el lenguaje alambicado de la diplomacia. Llamó al hecho del año 1915, para llamarlo de una época temporal, en adelante genocidio. Digo quiénes eran los responsables. Y asumió como jefe de la Iglesia Católica, Francisco, el Papa argentino. Qué curioso, en 10 años, 2 argentinos, uno de la justicia y el otro perteneciente a la Iglesia que es la mayoritaria del mundo occidental, tomaron esta decisión trascendental. Y el final nos va a permitir ilustrar acabadamente el contraste entre quiénes son los destinatarios de la condena del Papa y de los valores que el Papa ha tenido presente en nombre de la cristiandad. Porque el Papa sabe que el primer Estado cristiano del mundo lo fue la Iglesia armenia, con la que mantiene un lazo de hermandad estrecha y profunda. Hace un año, el primer ministro de Turquía, en una visita protocolar propia de los jefes de Estado, lo visitó al Papa en el Vaticano. Y salió de esa entrevista, no sé si emocionado, no sé si conmovido, pero salió con un alto concepto de este hombre que había sido puesto por la Iglesia a su frente. Dijo que era un hombre realmente valioso y estaba como consustanciado con muchos de los elementos que él había utilizado para caracterizar el mundo en el que vivimos. Salió muy bien de esa entrevista. Un año después, cuando el Papa dice lo que él entiende que es la verdad, su verdad,
cuando hace la caracterización de lo que el Estado judío ha hecho, de lo que el Estado turco ha hecho, y quiero aclarar la expresión de lo que ha hecho porque ellos dicen que fue una masacre y no un genocidio. Es decir, no el acto planificado, sino actos aislados de grupos que actuaban irregularmente. Propios de la guerra. O con perversión, con crueldad, propios de la guerra, etc. Pero no planificadamente. Esta es la idea que hay que tener. Planificación, organización, método, sistema. Dijo que el Papa era virtualmente un ser despreciable. Entonces, cuando usted confronta a este ministro, primer ministro, jefe del gobierno turco, con esta reacción frente al otro, que emite un mensaje de paz, de solidaridad, de comprensión, no de venganza, de reconciliación. Sí, porque impulsa hacia el reencuentro de los pueblos. Los pueblos se tienen que reencontrar. Prácticamente este hombre desnuda la raíz totalitaria de la que está imbuido y que a pesar de los 100 años transcurridos no han sido modificadas en la conducción de los que tienen la responsabilidad de manejar el Estado turco. Hasta me atrevería a decir, con una expresión durísima, que si lo tuviera el Papa al frente lo mataría con sus propias manos. Esta es la caracterización de un dirigente turco frente a un dirigente cristiano que no habla de venganza ni de crueldad. El otro hasta lo ha llamado estúpido. ¿Sí? Miren ustedes estos dos rasgos característicos de ambas personalidades. La juega de historiador y dice estupideces, dijo. Eso es una definición con la que vamos a epilogar esta, no sé cómo llamarla, porque es una invocación muy fuerte la que anima a uno en momentos como lo que estamos viviendo. Y llegar al siglo XXI y escuchar que el jefe de la iglesia más importante haga para los armenios el mayor aporte que alguna vez hayan recibido en estos 100 años. Por eso, las iglesias de los armenios de todos esos países que yo he estado recordando y muchos otros donde se encuentran pequeñas capillas, unidades chiquitas, etcétera, seguramente que están conmovidas y millones, los muy pocos millones, apenas 5 que quedan en el mundo, que teniendo en cuenta los 3.000 años de los que hablé al comienzo, son mucho más de lo que numéricamente impresionan como resultado de esta fusión de la historia, porque los armenios no quedaron solos y aislados, pero sí mantuvieron la unidad que los distingue. Y esto es difícil de conseguir, que un pueblo, entre tantos miles de pueblos que desaparecieron en la tierra, permanezca inalterable en su esencia, es una hazaña y es un milagro. Gracias, doctor. Muy amable. El doctor Garabet Aidabedian también, ¿no? ¿Cómo es? Garabet quiere decir Carlos. Garabet, Garabet. Excelente. Muchas gracias, doctor. Muy amable.